O pues con esto, más de 800 millones de pesos se han gastado en el último año, 6 cuentas anónimas en Facebook y todas cumplen 2 patrones. Una, hablar mal del gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego o de quien está aspirando a ser su sucesor después de las elecciones de este 31 de mayo, Iván Cepeda Castro. Y lo otro, hablar bien de los precandidatos, no, uno candidato y otros precandidatos, el candidato Sergio Fajardo, que va derechito a primera vuelta el 31 de mayo, y de Juan Carlos Pinzón, precandidato que participará este 8 de marzo en la gran consulta por Colombia. Esta es una investigación de La Silla Vacía que muestra cómo el anonimato de las redes sociales es aprovechado para hacer campaña sucia y para gastar millones de pesos que no van a ser reportados en ninguna cuenta de campaña. Es el uso de las redes sociales, es el uso de la internet, que así como es una herramienta muy importante, ya lo hemos mencionado en estos días y hoy específicamente con aquello del abogado, primer abogado que es sancionado por utilizar la inteligencia artificial y lamentablemente para él haberle quedado mal porque no fue verificado lo que le entregó la inteligencia artificial y resultó presentando en un proceso unos códigos que no existen. Terrible. Entonces, la herramienta es para aprovecharla, pero para el bien. El Papa Francisco decía, la inteligencia artificial y la tecnología hay que aprovecharla al máximo, pero ojo, no perder ese sentido de lo humano. Aquí se pierde mucho el sentido de lo humano porque es campaña sucia, es ganas de destruir al otro. Bien, hemos invitado a Aldrin García, él es el director de TOTUS y es una persona que en estos temas de redes sociales y de tecnología sabe mucho. Entonces, hemos invitado a Aldrin García, colega nuestro, además, vuelvo y digo, director de TOTUS, que es un medio dedicado también a entregar información como lo hacemos nosotros aquí en elcanal.com. Y él nos va a ayudar con este tema. Aldrin, bienvenido a Clickrancia. Roger, buen día, un saludo especial para ti, qué bueno volvernos a ver en pantalla. Hacía rato no nos veíamos tú y yo en pantalla y saludo pues a todo el equipo de Clickrancia. Muchas gracias, Aldrin García, gracias por aceptar esta invitación. Bueno, lo primero, Aldrin, hombre, sí, es una herramienta que hay que utilizar y que ojalá la utilizáramos bien, pero ahí no hay nada que hacer. Las llamadas bodegas siempre han sido criticadas y existen. Los llamados bots han sido criticados y existen. Mejor dicho, hay que aprender a convivir en este mundo de la digitalidad con esos fantasmas. Sí, Roger, pero hay que diferenciar 3 cosas. Son 3 factores. Uno son las bodegas digitales, el segundo son los bots y el tercero son los perfiles falsos. Son 3 paquetes diferentes. ¿Por qué? Porque las bodegas digitales normalmente funcionan como una operación coordinada de cuentas. Es una ampliación narrativa, ellos tienen sus políticas y una estructura. Los bots ya son cuentas automatizadas y ahora que está de moda la inteligencia artificial o que está utilizándose demasiado, aparecen muchos bots o muchas bodegas digitales creadamente. O sea, fueron creadas exclusivamente digitales desde la IA y se manejan así. ¿Y cómo se identifican estas diferencias entre un bot y una bodega? Y es que los bots publican casi lo mismo y son organizados. Un ejemplo muy claro es lo que vive Vicky Dávila, por ejemplo, que fue tendencia en las últimas semanas por los Me Divierte, y que es la reina de los divierte según dicen en redes sociales. Y es por eso, porque ella hace una publicación y automáticamente empiezan a haber bots mencionando el Me Divierte, dándole clic al Me Divierte. Entonces, así funciona normalmente. Y esto funciona mucho para inflar las tendencias artificiales. O sea, las redes sociales manejan algo que se llama el diálogo digital. El diálogo digital es cuántas veces aparece el nombre de una persona en Internet, no solo el número de seguidores, sino las interacciones y el número de frecuencia con el que participa la gente en torno de un nombre en Internet.
Aldrin, Señor. esto es, bueno, entonces usted hace diferencia, pero le faltó uno, habló de las bodegas digitales, de los bots, y no nos habló de la tercera. ¿Cuál es la tercera? Los perfiles falsos, que es lo que habla la noticia, y que estos se Sí. identifican por tres factores. Normalmente tienen una identidad inventada, o sea, utilizan fotos falsas, fotos robadas, fotos genéricas, y aquí se utiliza para ambas cosas, para el tema político, pero también para el tema de robo de datos en Internet. Y esto se vuelve una actividad política muy repetitiva. Hablemos de cómo funcionan esas identidades falsas. Se compran SIM cards, se generan correos electrónicos y se generan cuentas ficticias en las redes sociales. Y como tal, esto no tiene una trazabilidad real. Facebook lo único que te pide para identificar, por ejemplo, una cuenta es un número de teléfono, un correo electrónico. Entonces, vos puedes crear infinidad de correos electrónicos o comprar SIM cards con números telefónicos y así puedes crear un número indefinido de perfiles falsos. Ah, entonces, bueno, mejor dicho, esto es muy difícil de regular. La palabra que utiliza, es muy difícil de saber cuál es su trazabilidad. Pero bueno, Aldrin, para el caso específico entonces del que estamos hablando, de esas, esa cantidad de dinero, 800 millones de pesos utilizados por una cuenta anónima o varias cuentas anónimas, según la silla vacía, para hablar más del gobierno Petro y de Iván Cepeda y muy bien de Sergio Fajardo y Juan Carlos Pinzón, es que una de estas tres posibilidades que usted nos brinda, o las tres juntas. Yo creo, Roger, que las tres juntas. Tener un tema de una bodega orgánica o una bodega digital orgánica donde se tiene planteado cuál es el organigrama de trabajo político. Ataque, defensa, que llamamos en política, pero realmente es ataque digital. Segundo, los bots, pues para que apoyen y refuercen completamente las visualizaciones, refuercen las interacciones y ya como tal unos perfiles falsos que también acompañan porque es por donde se emiten las pautas y por donde, comillas, se paga y que aquí viene un tema difícil de manejar a veces porque usted puede pagar por tres formas. Tarjeta de crédito que te deja registro de quién es el dueño o quién paga la cuenta, pero también lo puedes hacer por Efecti. Entonces haces una recarga. Entonces al recargar es mucho más difícil de que se identifique cómo se mueve el dinero, por ejemplo. Qué lío tan berriéndome con esta digitalidad, porque pues finalmente tenemos un enemigo difícil de detectar y entonces esto queda en la impunidad. Entonces, ¿qué hay que hacer, Aldrin, a sabiendas de que esta es la realidad? ¿Qué hay que hacer? Claudio, ¿qué hace? Para el ejemplo que estamos poniendo, para el mismo ejemplo de Vicky Dávila, ¿cierto? Porque mire que no solamente en este caso que traemos hoy, la víctima Iván Cepeda, candidato a la presidencia de la República, sino que también la precandidata a la presidencia de la República, Vicky Dávila, del otro extremo del péndulo político ideológico, es víctima también de estos manejos dañinos, perjudiciales que se hacen con la digitalidad. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué hay que hacer? Pues como para alertar a la gente y para que la imagen de uno y otro personaje no se vean tan afectados. Pues Roger, aquí hay que identificar que no solamente es el tema de Juan Carlos Pinzón, el tema de Sergio Fajardo o el tema del gobierno Petro o el tema de Vicky. Aquí hablemos también de que existen otro tipo de bodegas digitales que ahora se llaman influencer políticos y no son solo los que ingresaron ahora a la lista del pacto, los que se hablen, sino que son personas que se dedican a hablar de un tema específico en Internet. Ponemos el ejemplo a Bernardo de la Espriella, tiene un alto porcentaje de visibilidad en algunas redes sociales, pero también se generan otros orgánicos por medio de los seguidores según las capacidades que tiene cada candidato de adherir gente a sus redes sociales. Entonces, por ejemplo, Claudia López tiene más de 1 millón de seguidores en Facebook. Uribe tiene más de 4 millones de seguidores en muchas de sus redes sociales. Y en los últimos meses ha pasado tanto en Facebook como en X que se han ido eliminando los bots, cuentas que han sido recargadas o usuarios que han sido eliminados por respecto a que aparecen cuentas falsas, cuentas de muertos, cuentas que ya no existen. Entonces, la misma red social está haciendo una limpieza. Pero en el tema político,
Pues Roger, hay una simple palabra y se llama la transparencia. La gente, los políticos tienen que empezar a ser más transparentes. Lógicamente ellos no van a salir a decir, es que yo estoy pagando esta red, yo estoy haciendo esto, ellos nunca lo van a decir. Siempre existen personas detrás que son las encargadas de hacer esto. Pero lo que sí para la gente, identificar una noticia falsa, existen muchos medios de comunicación ficticios en Internet. Ejemplo, uno que sale mucho, que se llama Mal Tiempo, que tiene la misma línea gráfica del tiempo y eso confunde a la gente. Ayer, por ejemplo, me llegó un link de una página que era completamente idéntica al tiempo, pero en el dominio o la dirección que aparece el www era diferente, no era la página del tiempo y tenía información falsa. Entonces, ahora con la inteligencia artificial es muy difícil. También se ven los videos, por ejemplo, que sale en YouTube, en las pautas o en el mismo Facebook, de gente famosa promocionando productos, de gente famosa hablando de temas económicos, de gente buscando inversiones. Eso es un tema que está delicado, yo creo que tiene que regularse un poco. En política va a ser muy difícil hasta que se empiece a mostrar bien la transparencia política en las campañas, que eso no va a pasar, Roger. Usted sabe que durante muchos años hemos hablado de la transparencia política, de la transparencia en las campañas, pero siempre se va a hablar de las campañas negras o de las campañas sucias en política. Qué raquera me decir así tan tajantemente, eso no va a pasar, Roger. O sea, no va a haber transparencia, mejor dicho, no va a haber decencia, mejor dicho, no va a haber ética en la política. Eso es muy lamentable, porque ¿qué estamos hablando? Estamos insistiendo permanentemente en que la política es una profesión que debe estar siempre en el ejercicio de pensar en el bienestar general. Y así como estábamos diciendo antes, usted me está escuchando cuando hablamos del periodismo y hablamos de un principio como el interés general del periodismo. Ese es un principio indudable, el bien colectivo de la política. ¿Para qué elige uno un presidente de la República? Si no es para que lo haga todo muy bien por el bienestar de todos los colombianos. ¿Para qué elige uno a un congresista, senador o representante? Si no es para que allá legisle por el bien de los colombianos. Pero pensando entonces sin transparencia, sin decencia, pensando en interés particular, es aterrador, lamentable. O el de la veracidad. Aldrin, las mentiras, bendito sea Dios. ¿Cómo es que un candidato o candidata, o ya incluso un congresista o congresista, hombre o mujer, no importa quién, pues aquí no me quiero meter con el lamentable mal manejo o aburrido manejo, más que mal manejo de la inclusión, un político, un diputado, un concejal, un congresista, hablando pestes del otro, diciendo además mentiras sin vergüenza, porque dicen unas mentiras que uno dice, ¿y de a dónde diablos sacó eso? Sabiendo que es evidentemente una mentira, pero no importa. Eso es muy lamentable, Alvin. Usted que ha trabajado tanto tiempo en el tema político y que diga usted, eso no va a pasar. Hay una función muy clara que tiene la difusión en redes o la difusión de este tipo de estrategias y es distorsionar el debate público. Miremoslo actualmente cómo se está viendo una guerra. Yo creo que esta campaña está más cochina que la de hace 4 años y dentro de 4 años puede ser más cochina que la siguiente. O sea, lamentablemente es así. Yo decía en el 2023, cuando me separé un poco de la política por temas personales, que la política, y te lo comentaba vos, que la política se volvió muy cochina. Vimos una guerra muy sucia en la campaña del 2022. Pues ahora estamos peor y cada vez vamos a estar peor. Yo recuerdo cuando hablaban tan mal de JJ Rendón, que porque hablaba de verdades y era el líder de las campañas negras. Yo tuve el gusto de formarme con él en Miami y realmente lo que yo aprendí de JJ no es lo que está pasando ahora. O sea, lo que yo aprendí de manejo de campañas que se llamaban campañas negras en su momento, era saber decir una verdad que le incomoda al otro candidato. Fue lo que yo aprendí de JJ, pero ahora estamos hablando de que ya no se dice una verdad, sino que se dice una mentira. La inteligencia artificial ahora generan imágenes para desprestigiar la persona, para hacer fotomontajes, para descalificar la parte humana de la persona. Yo creo que en la parte humana, en la parte personal, en la parte familiar, nunca se debería tocar a un candidato. Eso me parece lo más asqueroso del mundo, Roger. Andrés, buen día, cordial saludo, qué bueno tenerlo por aquí en Click. Gracias.
La imagen que yo tengo particularmente, no sé si otras personas lo tendrán también, pero la imagen que yo tengo de bodega es esa que nos han vendido de un chino en un tablero donde hay conectados 100, 200 celulares y él ahí empieza a manejarlos y a manipularlos. ¿Así funcionan las bodegas o en realidad cómo funcionan? Bueno, el tema ahora yo creo que ya se dividió eso. Esos son los bots. Son automatizados, celulares y computadores por medio de conexiones y que ya se manejan en la parte de bots. ¿Cuáles son las bodegas digitales que se están manejando ahora? Son grupos de personas que se vuelven legitimadores de una campaña. Un ejemplo, yo tengo a Clicacia como campaña y entonces coloco a Javier, coloco a Germán, coloco a Roger, de que cuando se publique un contenido, los tres hablen del mismo tema o automáticamente los tres le den un me gusta, le den un RT y eso empieza a generar algo que se llama el diálogo digital. Ya los bots es más en ataques, cuentas, perfiles creados digitalmente o cuentas falsas, que son las que se manejan así como el chinito lleno de celulares que empieza a mandar información, pero que realmente ahora ya lo utilizan mucho con inteligencia artificial. Se habla de bodegas o de bots digitales o de inteligencia artificial que se manejan mucho en Brasil, en Tailandia, en países fuera de Colombia exactamente. Adrián, buenos días, gracias por acompañarnos. A mí me surge una inquietud sobre los bots. Bueno, tengo varias inquietudes realmente, pero específicamente lo de los bots. En estas circunstancias actuales, ¿esos bots tienen la capacidad de discutir con otras personas o simplemente tienen un mensaje ya específico o alegan con uno como si fuera una persona real? Alegan con usted. Recuerde que usted ya, por ejemplo, se sienta a hablar con ChatGPT, que es la inteligencia artificial más usada. Usted le pregunta algo y él le responde. Son programados para que tengan respuestas en torno de la conversación, pero usted los identifica muchas veces porque utilizan palabras muy similares a otras respuestas anteriores o otras peleas con perfiles. Tienen un número amplio de programación para que puedan discutir con usted perfectamente sobre un tema en el que está planteada el ataque. El tema político tiene multiversos, digamos así, de respuestas, porque tiene respuestas automáticas, tiene respuestas programadas, tiene respuestas de interacción. Entonces todo eso se maneja así a través de los bots. O sea, te pelea a la hora que quieras pelear. Aldrin, no sé si usted recuerda un episodio de hace pocos días cuando una influencer digital, María, no me acuerdo el nombre exactamente ahora, increpó a Paloma Valencia en un avión y en un acto público la asesora de comunicaciones del Centro Democrático le dijo a Uribe que se activaban las bodegas y Uribe le dijo que había que, María José, sí, había que ponerlas que había que ponerla a llorar. Es decir, ¿usted cree que y yo no creo que eso sea solamente del Centro Democrático, creo que en todas, pero quiero que con base en su experticia y en su conocimiento, ¿ustedes creen que eso ya hace parte de un departamento de las campañas, como decir, el que financia, el que comunica, el que recluta, el que pone los microcorporados? Eso ya hace parte, es decir, ya hace eso algo orgánico en las campañas? Completamente. Si usted no tiene un equipo digital en una campaña política, está fuera del contexto actual. Usted tiene que tener un equipo de comunicaciones que tiene que tener varios frentes. Un frente de prensa, que es importantísimo, un frente de publicidad, diseño, que es muy importante también, el tema de edición y producción audiovisual, el tema de redes sociales y el tema de bodegas. O sea, esto es algo que tienen que tener todas las campañas políticas, estructurarse. ¿Por qué? Porque es que ahí viene la ética periodística, la ética profesional, la ética de los equipos políticos, y es cómo manejen sus bodegas. Una cosa, y no es por defender al presidente Uribe, no es por defender al Centro Democrático, sino como el contexto que se dan las cosas. Mirar cómo llevaron a María José a un ataque, cómo respondió Paloma y cómo se dieron el tema de háganla llorar. Eso es un tema muy paisa, de decir de que haga llorar, ataque, presione para que se den las cosas, pero cómo se da el manejo de
el diálogo digital sobre ese punto exacto con María José en el avión, cómo se le dicen las cosas. Eso va en la ética de formación o en la línea de narrativa que plantea el equipo político. Aldrin, sobre el tema que mencionábamos hace un momento de las mentiras que se dicen en plena campaña, bueno, durante todo el gobierno lo hemos visto, y inclusive medios tradicionales que lo hacen, no solamente desde redes ni de bodegas ni nada de esto, sino que simplemente ya a nadie le preocupa mentir, y si les toca rectifican por allá, en otro horario y en un sitio donde nadie lo ve. Hablemos de las normas, de la regulación, de los dientes que deberían tener las autoridades para que esto no se vuelva como una costumbre y todo el mundo se pase la norma por la faja. Es decir, muy laxos, simplemente con una rectificación queda todo resuelto. Germán, tocas un tema interesante y voy a tocarlo con un ejemplo de Juan Pablo Barrientos, el periodista que ataca a la iglesia y que saca información, por ejemplo, verdadera o falsa, o investigación verdadera o falsa sobre la iglesia, y donde cuando se rectifica es muy mínimo lo que muestra. Él hace libros y destruye la vida de 5 sacerdotes, por ejemplo, como lo hizo con el primer libro, pero nunca contó que los sacerdotes fueron exonerados de todos los pecados que él dice que tenían. Lo mismo pasó en esta semana, que ya se hizo la víctima con el tema jurídico con un ex magistrado. Entonces la regulación en Colombia, yo creo que va a marcar un precedente este tema de lo que pasó con Juan Pablo Barrientos esta semana jurídico. Pero en el tema político de redes sociales todavía falta mucho. No sé, Roger, desde el tema del derecho, ¿qué se puede hacer en este sentido? ¿Qué proyectos se podrían presentar para más adelante? Pero también entraría en juego es que no se puede coartar la libertad de expresión o la libertad de prensa, pero es que esa libertad ya está sobrepasando la frase que decíamos, mi libertad llega hasta la libertad del otro, pero ya estamos pasando ese límite de la libertad del otro, atacando a la persona, diciendo mentiras, difamando, y no hay una forma controlable para esto. Esa ha sido precisamente la defensa que se ha hecho a ultranza de algunos sectores, incluso periodísticos, contra esa regulación necesaria, porque es absolutamente necesaria esa regulación, pero no, que es que eso ataca la libertad de prensa, la libertad de expresión. Esto viene desde que, recordemos, hace varios congresos, Augusto Posada Sánchez, por ejemplo, habló en su momento de la regulación y se le vino el mundo encima. Ahí estamos hablando de cuánto, hace 4 congresos. 16 años cuando él era congresista. ¿Cuánto? 16 años. 16 años, estaba pegando en 4 periodos, ahí está. 16, entonces desde ahí para acá, que no era tan aterrador lo que pasa en las redes sociales como hoy, porque hoy, usted lo ha dicho, cada vez es peor. Al principio incluso, recuerde cuando Barack Obama ganó la presidencia de la República, eso fue un boom, que ganó la presidencia de la República gracias a las redes sociales y todo el mundo aplaudía, y entonces de aquí en adelante el uso de las redes sociales será fundamental en las campañas políticas, y en efecto así ha sido. Pero una cosa es hacerla, volvemos a lo que estamos hablando hoy desde muy temprano, es el uso de la herramienta tecnológica, y lo otro es el mal uso de la herramienta tecnológica, ya con intenciones de hacer daño, ya como usted lo dijo ahorita, cada vez una política más cochina, porque esa es la expresión que puede utilizar, con el uso de estas nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, necesarias como herramienta, pero mal utilizadas. Entonces, sí, la regulación es, digamos, posible, y se necesita que haya berraquera. Mire qué está pasando en España, que se acaba de tomar la decisión de no permitir a menores de 16 años que accedan a las redes sociales simplemente porque son menores de edad y porque les está haciendo daño. Pero eso ya existe en Australia, eso ya existe en Francia. Bueno, apenas 3 con España, de los muchos países que hay. Que no hay conciencia en el mundo que va generando esas necesidades absolutas de regulación. Por supuesto que ha habido castigo desde el punto de vista penal a quienes han utilizado las redes sociales, por ejemplo, para amenazar. Casos se han dado aquí en Colombia. Pero lo cierto es que lo que hay que recurrir es a la
conciencia, al respeto, a los principios y los valores que tenga cada una de las personas que utilizan las redes sociales, pero que eso no va a pasar cuando lo que está en juego es ganar unas elecciones. Entonces, no importa, vuelve Maquiavelo, el fin justifica los medios, y si hay que hacer cochino, y hay que ser malvado, y hay que destruir, y hay que regar la sangre del otro en la arena política, pues hágase, porque el fin justifica los medios. ¿Y cuál es el fin? Ganar unas elecciones. Eso antes es aterrador y muy distinto, usted lo recordó, muy distinto a la campaña negra o a la política negra de JJ Rendón. Yo también estuve en su momento asistiendo a charlas con JJ Rendón porque queríamos saber de la campaña negra, pero era campaña negra basada en la verdad. Así de sencillo, lo digo ahorita. No era con mentiras, no era con injuria, no era con calumnia, no era con odio, sino ve a ver, investigue a ver bien qué es lo que tiene el otro que puede ser negativo. Eso es muy distinto, Andy. Es que, Roger, miremos un análisis que se dio en 2016 con Cambridge Analytics. Recuerda todo lo que se movió en torno de Tron, el manejo de bases de datos, el gran hackeo que llamaban, incluso Netflix tiene una serie sobre eso, un documental, y es que uno utilizaba los datos, se utilizaban los datos para hacer un posicionamiento, pero ahora se utilizan las mentiras para hacer un posicionamiento, la falsedad para generar un posicionamiento. Por ejemplo, en las últimas, ayer o antier salió una encuesta, no una encuesta, un manejo de digitalización de nombres en Internet, cómo se están moviendo los candidatos presidenciales, salió a principios de febrero, y ayer salió un tema de cómo está el diálogo digital en torno a los congresistas o al Senado de 2026. Y uno ve, por ejemplo, que ayer mostraban el Centro Democrático liderando con 658.347 interacciones, o sea, es el que más hablan de él en Internet. Eso es un diálogo digital y me parece muy bien. Pero cuando uno empieza a sopesar ese diálogo digital, Roger, es donde dice uno, lo que utilizamos como estrategia digital antes, que era posesionar un nombre, ahora se equilibra en cuánto se posesiona mal un nombre, cuánto se habla más mal de un nombre y cuánto se habla bien. O sea, hablen bien, no hablen mal, pero que hablen de lo que está pasando ahora. Veamos precisamente, José, hágame el favor, por ahí tenemos unas imágenes que incluso Alden nos mandó ayer sobre, creo que es el diálogo digital, ¿cierto? Sí, señor, el pulso digital de senadores. Su pulso digital de senadores. Exactamente. ¿Ah? La página 3, exactamente, la presentación. A ver, yo miro, Alden, perdón, José, si lo tiene ahí a la mano, que ayer lo tuvimos en cuenta para esta conversación con Alden y que nos explique finalmente, pues, como con base en eso. ¿Será que lo tenemos? Bueno, parece que no parece. Bueno, no sé qué pasaría, Alden, pero bueno, estas cosas pasan, ¿no? No me preocupe, explícamele un poco, Roger, que por ejemplo, un análisis que maneja, que está, por ejemplo, lo que se llama el trending digital. Entonces, por ejemplo, el número de reacciones, comentarios, compartidos. Ahí. Página 3. José, página 3. Siguiente, esa de Guarumo. Podemos bajar más, esa es la de Guarumo. Bajemos más. Esa, déjelo ahí. Mira, por ejemplo, Roger, aquí se ve algo que es lo que se maneja top de reacciones, comentarios, compartidos. Quien lidera en este momento en compartidos, comentarios es Abelardo de la Espriella. Diríamos que esos son votos. Recordemos que ni los me gusta son votos, ni los seguidores son militantes, y mucho menos los troles son enemigos, que es la frase que yo siempre he dicho. Pero entonces ahí muestra palabras que son más relevantes en las publicaciones, entonces muestran seguridad, muestran Petro, muestran construir, muestran las consultas, muestran presidente, son palabras claves que son las que se miden en los comentarios. Pero el de mayor interacción es Abelardo de la Espriella, lo sigue Vicky, y miremos lo de Vicky, lo sigue Paloma, y el fenómeno de Paloma se da posterior al tema de que ella gana la encuesta del Centro Democrático. Mire uno que no es muy sonoro en las encuestas de los votos, como es Juan Daniel Oviedo, y aparece en la 4ª posición. Fajardo, que es uno que tanto hablan, pero mire que está en la 5ª. Roy Barregas tiene un posicionamiento también alto. Camilo Romero, que no suena ni truena en las encuestas, aparece con alta interacción y análisis en redes. ¿Y esto cómo lo miden? Comentarios, veces compartidos, las redacciones,
y hasta la pauta digital. Y esto, por ejemplo, es solamente en Instagram. Ahí podemos, en esa se puede plantear también cómo se dan Facebook las interacciones, que están las dos páginas anteriores, está la de Facebook. La siguiente. Para que no vean, aquí aparece, por ejemplo, Camilo Romero es el que más interacciones tiene en Facebook, Abelardo segundo y Paloma tercero. Entonces, según el ámbito o la red social, hay unas mediciones en top de reacciones, comentarios y compartidos que son los que permiten analizar un poco esto de los números en redes sociales, que son los que tanto me gustan, esos numeritos que hablamos siempre, Roger. Sí, sí. ¿Y qué diferencia hay entre, para la comprensión de todos, entre Facebook e Instagram, que en uno puntean unos candidatos y precandidatos y en el otro son otros? ¿Cuál es la diferencia entre Facebook e Instagram? Pues Roger, el público objetivo. Ya. Vamos al público objetivo. Recordemos que hace algún tiempo yo te contaba de las etapas digitales que tiene ya la gente. Normalmente los jóvenes, o los digamos hasta los 30 años, están muy incursionados en Instagram, ya no son de Facebook, pero la gente mayor de 30 a 60, incluso 70 años, y gente mayor de 70 años está aprendiendo a manejar Facebook y está interactuando en Facebook. Entonces son públicos objetivos diferentes. Y lo mismo pasa en TikTok. Hay un público objetivo completamente independiente en TikTok. Entonces son generaciones de redes sociales que van migrando. Cuando nosotros iniciamos con Facebook en 2008, que llegó a Colombia 2007-2008, pues nosotros los millennials empezamos a hablar de que los millennials y nosotros los millennials, y éramos los magos en las redes sociales. Ahora se hablan de generaciones Z, generaciones de cristal, que son los que más se mueven, y son estos pelados que ya no les da miedo salir en una cámara. Recuerdo usted cuánto me insistió a mí que le pierde el miedo a las cámaras y ya lo perdí, pero es el tema de que yo no estaba en esa etapa digital tan fuerte. Yo he sentido en la vida personal una transición de todas las etapas digitales. Uno, porque me apasiona y me dediqué a estudiarlas, y dos, porque nací en la etapa del nacimiento de los youtubers, del nacimiento de los millennials. Entonces todo esto se juega así, según hay unos que gustan más en Facebook, hay unos que gustan más en Instagram y otros que gustan más en TikTok, pero esto depende de las edades de las personas y la misma interacción que ellos, el uso que le den estas personas según le dan las redes sociales. Muy bien. Último comentario sobre estas redes para no quedarme con la duda. Y X, que no lo mencionó usted para nada, supuestamente es tan importante. Muy, muy importante, y aquí viene. Y por ejemplo, podemos bajar para que lo proyecte también. En X, por ejemplo, la que más visualizaciones tiene es Vicky, o los que más seguidores tiene es Vicky, que tiene 3.674.000 seguidores. La segunda es Claudia López, Iván Cepeda, Enrique Peñalosa. Pero cuando bajamos la siguiente diapositiva, miramos que es que no es el número de seguidores que mira, sino las veces que se menciona el nombre. Y en este caso en X lo marca Paloma con una buena tendencia por encima de Vicky, de Iván Cepeda, y Abelardo, que es el que puntea en Facebook, ahora es el cuarto en X. ¿Y qué pasa? X tiene una preferencia diferente, Roger, y es que X maneja una relación muy directa con los medios de comunicación y los periodistas. Normalmente los que estamos en el campo periodístico nos movemos mucho en X, revisando, mirando qué dicen los congresistas, qué dicen los políticos, porque es como una red social más inmediata para ellos. La de Facebook es más preparada, la de Instagram es más preparada, por los mismos formatos, pero en X son comentarios cortos o muy directos y se genera un diálogo digital mucho más fuerte. Aldrin, analizando estos datos que arrojan estas mediciones, cuando a veces vemos a un candidato que ocupa los primeros lugares en esas menciones, interacciones, eso no necesariamente es bueno, porque pueden ser ataques, pueden ser me diviertes, como en el caso de Vicky Dávila. Exactamente. Entonces, mire, se genera un diálogo digital en torno al candidato. Hablen bien o hablen mal, pero que estén hablando. Eso es lo que importa en este momento en la política, que hablen del candidato. Vamos a un punto muy, muy exacto. Si a mí me empiezan a hablar mal de un candidato, pero yo por allá conozco algo del candidato, digo, no, pero es que eso no es verdad. Ahí es donde cuando se hace diálogo digital, que se ve mucho una persona en Internet, donde los ataques se vuelven a veces defensa y donde los bots, que son todos los que están generando ataques directos, se convierten en posibles hasta votantes porque se pueden convertir al conocer el contexto. Entonces, la mayoría de interacciones son comentarios, compartidos y reacciones.
y las reacciones, por ejemplo, son me divierte, me enoja, y que usted ve, por ejemplo, todas las publicaciones de Vicky desde hace 2 semanas las sobreabundan los de me divierte, incluso lo digo por lo personal porque publico una noticia de Vicky y se llenan de me divierte. Muchas veces publico una de Uribe y también se genera ese choque en las interacciones, pero es hablen bien o hablen mal. Eso sí no ha cambiado, eso sí permanece. Hablen bien o hablen mal, pero que hablen bien de mí. Esa sí ha sido la máxima durante todas las campañas políticas. De aquí para atrás, pues yo puedo hablar de 30 años, pero con seguridad que para atrás, cuando se buscaba que una persona figurara, cuando tenía aspiraciones de tipo electoral. Entonces, no importa que hablen mal de usted, pero que lo vean, hablen bien o mal. Pero aquí la cosa ha terminado en sangre, lamentablemente. Terminan las cosas en sangre y es lo sí terrible que generan estas nuevas tecnologías que no van a morir y que Aldrin García nos ha dicho, para tristeza de muchos, lo confieso, pueden venir tiempos peores. Eso es lamentable. El apocalipsis, entonces, ¿qué viene Aldrin? El apocalipsis. Sí, señor. Pero el apocalipsis vendrá entonces de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, lamentable. Aldrin García, qué buen hombre que ha estado con nosotros. Usted sabe mucho del tema y nos da mucha apertura sobre el tema a nosotros y a nuestros internautas y televidentes. Los seguiremos invitando porque se trata de que la gente tenga claridad sobre eso que está recibiendo todos los días, cómo lo recibe, por qué lo recibe, para qué lo recibe y que ojalá pudiera rechazar. Ojalá la gente fuera tan consciente de saber que eso no lo voy a aceptar porque es falso, porque es mentiras, o porque es dañino, porque es injurioso y calumnioso, pero la gente no diferencia, lamentablemente. Gracias. Le cierro con esta frase, con lo que usted dice. No todo lo que aparece apoyo ciudadano es orgánico. Que la gente quede claro, o sea, no todo el apoyo que se ve en redes sociales es real. No todo lo que aparece como apoyo ciudadano es real. O orgánico. Orgánico es real. O sea, la diferencia entre lo orgánico es que usted puede comprar, por ejemplo, comprar y mover posiciones a través de los bots, ¿cierto? Y de las bodegas digitales. Lo otro es todo el que, ay, sí, conscientemente le doy clic. Ahí sí, es el orgánico, ¿cierto? Lo real. Muy bien. Aldrin, gracias. Saludo especial, un abrazo, bendiciones. Muy amable, bendiciones todavía para usted, Aldrin García, muy claro con lo que nos cuenta a propósito de esa cantidad de plata, 800 millones de pesos, que alguien anónimamente se está gastando para hablar mal del presidente Gustavo Petro y de Iván Cepeda, y muy bien de Sergio Fajardo y de Juan Carlos Pinzón. ¿Cómo? De esas maneras que ha dicho Aldrin, mediante bodegas digitales, mediante bots o a través de los perfiles falsos.